Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro del profeta Joel. Y llegamos hoy al capítulo 2. El tema que aquí encontramos es Mirando hacia el día de Jehová. Tenemos aquí el preludio de este día, y entramos a esta sección en el capítulo 1, versículo 15, donde leímos en nuestro programa anterior, «Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso». A propósito, cuando entramos a esta pequeña profecía, dijimos que encontraríamos que el día de Jehová se menciona en realidad 6 veces, 5 veces por nombre, y luego es llamado aquel día. Ahora aquí tenemos a Joel, el primero de los profetas que escribió, dándonos una definición de lo que es el día de Jehová. A David se le había prometido un reino, y ese reino llegó a ser el cántico tema de todos los profetas después de eso. Y ese es el gran mensaje, que el reino milenario venía sobre esta tierra. Era algo que parecía como uno de esos discos rayados cuando uno lee los profetas, porque uno tras otro esperaba eso. Pero ahora llega Joel, el primero de los profetas escritores, y él presenta con toda claridad que el día de Jehová, que por supuesto incluirá el reino milenario cuando el Señor esté gobernando en esta tierra, que no es todo color de rosa, que no es todo fácil, que viene antes del reino milenario ese período de tiempo que el Señor Jesucristo mismo definió como el período de la gran tribulación y está incluido en el día de Jehová. Llegamos pues ahora al capítulo 2 de Joel, y esto nos aclara mucho lo que hemos mencionado. En el versículo 1 del capítulo 2 encontramos que Joel dice, «Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano». Hay varias cosas que queremos decir en cuanto a esto, y permítanos intentar ampliar solo un poco en cuanto al día de Jehová. Tenemos aquí al primero de los profetas escritores que está echando una mirada hacia el futuro y ve el día de Jehová. Ese día comienza en la oscuridad, y como ya hemos dicho anteriormente, así es como comienza el día hebreo, la tarde y la mañana del primer día. Comienza, como podemos apreciar, en tinieblas y oscuridad. Así es como comienza el día de Jehová. Aparece para juzgar. Luego, Él viene a la tierra y establece su reino, y es entonces cuando el Hijo de Justicia se levantará con sanidad en sus alas y establecerá su reino en la tierra. Encontramos que todos los profetas mencionan también el día de Jehová. En efecto, era algo tan común que ellos podían llamarlo aquel día, o también el gran día, o simplemente el día. Uno de los últimos profetas escritores, Zacarías, en el capítulo 14, versículo 1, aún estaba hablando en cuanto al día de Jehová. Y él dijo, «He aquí el día de Jehová viene». Así es que es muy obvio que Joel, el primero de los profetas escritores, usa esta plaga de langostas como una especie de trampolín para introducir el día de Jehová y todo lo relacionado con él. Amigo oyente, ya hemos destacado el hecho de que cuando uno entra al Nuevo Testamento, aún esto es un tema presentado allí, y ya hemos hablado en cuanto a esto anteriormente. Pero el día de Jehová se menciona 75 veces en el Antiguo Testamento, y llega a ser un poco monótono en la última parte del libro de Zacarías, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Notemos ahora cómo comienza este capítulo 2 de Joel. En el versículo 1 leemos, «Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte». Ahora, mi santo monte se refiere a Jerusalén. Este asunto de la trompeta es algo que necesitamos comprender, y vamos a tomar el tiempo hoy para regresar al libro de Números para tomar este tema, porque ya ha pasado bastante tiempo desde que estudiamos el libro de Números, y hay muchos de nuestros oyentes que son nuevos, que apenas hace poco tiempo que nos están sintonizando. Esta es la razón por la cual insistimos en que es muy importante tener todo esto, toda la información, el cuadro completo ante nosotros. Amigo oyente, es necesario tener una visión completa de lo que la Biblia nos dice. Es necesario, al analizar cualquier tema, basar nuestro pensamiento en todos los puntos para que podamos hacer una inducción. Podemos reunir todo lo que el escritor está diciendo. Amigo oyente, esa idea que es tan común hoy de sencillamente tomar un texto de la Escritura y hablar en cuanto a eso, bueno, cuando uno hace eso es muy fácil darle el significado que uno quiera. Uno puede tomar cualquier frase de la Biblia de esa manera. El doctor Warfield llama a esto
torturar un texto. Y eso es lo que pasa con muchas porciones. Pero es necesario, amigo oyente, que comprendamos lo que él quiere decir aquí con esto de tocad trompeta en Sión. Cuando los hijos de Israel comenzaron su jornada a través del desierto, Dios hizo que ellos construyeran 2 trompetas de plata. Y él le dio instrucciones a Moisés de cómo hacerlo. Eso lo encontramos allá en el capítulo 10 del libro de Números. Quisiéramos leer lo que dicen los primeros 2 versículos de ese capítulo 10 del libro de Números. Escuche usted. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando ellos se encontraban en el desierto, Dios utilizaba esas trompetas para hacer mover a la gente en ese viaje tan extenso. Cuando se tocaba la trompeta por primera vez, era señal de que todo el mundo se debía preparar para marchar. Luego, cuando la nube se levantaba y empezaba a salir, entonces ellos desarmaban el tabernáculo, e inmediatamente después se volvía a tocar la trompeta, y Moisés y Aarón partían al frente de la tribu de Judá. Luego el arca iba delante de ellos, porque la nube ya avanzaba sobre el campamento. Cada sección, cada área en los 4 lados, 3 tribus a cada lado, avanzaban. Y ellos partían cuando se tocaba la trompeta. En realidad se tocaba la trompeta 7 veces. Cuando uno llega a leer el libro de Apocalipsis, allí también vemos que se toca la trompeta, y hay muchos que opinan que eso es para la iglesia. Ahora, la iglesia no escuchará el sonar de la trompeta. Hay quienes toman el pasaje de la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, donde dice, He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora, ¿a qué se refiere la final trompeta allí? Bueno, hay algunos teólogos hoy que tratan de identificar esto con la 7ª trompeta en Apocalipsis, pero no hay nada que sugiera que es esa trompeta. Para comenzar, no hay ninguna trompeta en relación con la iglesia. Cuando estudiamos la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, vimos que en el capítulo 4, versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, Él viene personalmente, Él es el que da la voz de mando. Luego dice, con voz de arcángel. Él no necesita ningún arcángel para que le ayude a llevar a los suyos. Su voz, por su majestad, su dignidad y autoridad, será como la voz de un arcángel. Cuando él dijo, Lázaro, ven fuera, Lázaro salió. Y cuando él llame a su iglesia, ellos irán. La gran mayoría ya ha pasado a través de la muerte, y sus cuerpos que están dormidos a través de este mundo en el día de hoy, serán llamados por él al tocar de la trompeta. Y a alguien se le ha ocurrido que quizá Gabriel vaya a tocar una trompeta. Bueno, Gabriel ni siquiera tiene una trompeta, y si la tuviera, no la sabría tocar. Aquí se refiere, amigo oyente, a la voz del Señor, cuando Él descenderá del cielo con voz de mando, con una voz como de arcángel y la trompeta de Dios. O sea, su voz será como una trompeta. Alguien nos puede decir, ¿y ustedes saben eso? Sí, amigo oyente, lo sabemos. Alguien nos dijo hace algún tiempo que nosotros éramos dogmáticos. Bueno, lo somos cuando tenemos el apoyo de las Sagradas Escrituras. Ahora se puede leer junto con nosotros allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Allí encontramos a Juan en la isla de Patmos, y él tiene una visión. Y él dijo, Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Una gran voz como de trompeta? Sí, así dice. Y él dijo, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Y qué fue lo que él vio? Escuche usted. A Cristo glorificado. Era su voz. Amigo oyente, esa final trompeta que se menciona allá en la primera epístola a los Corintios no tiene nada que ver con la de Apocalipsis. Es su llamado a la iglesia. Y es su último llamado a la iglesia. La iglesia ya ha sido completada. Él la saca de este mundo. Las 7 trompetas que se mencionan son identificadas con la nación de Israel, y es su voz que es como una trompeta. La iglesia no tiene una trompeta hoy, a no ser que usted vaya a interpretar una composición musical en su iglesia con la trompeta. Y eso está bien, pero no tiene nada que ver con esto. Ahora Dios le dio a Israel esas trompetas. ¿Y cómo van a ser utilizadas?
Bueno, en la marcha por el desierto, cuando Moisés quería reunir a toda la gente, a los ancianos, para hacer algún anuncio, para darles algunas instrucciones, bueno, él llamaba a los trompetistas para que tocaran las trompetas. Y si se tocaba de cierta manera, entonces tenía cierto significado. Notemos lo que él dice en el versículo 3 del capítulo 10 de Números. Dice, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. En el versículo 4 del mismo capítulo 10 de Números, tenemos una referencia a los líderes de los hijos de Israel, porque dice, mas cuando tocaren una sola, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Luego, la otra forma en que debía ser utilizada es explicada en el versículo 5, donde dice, y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y luego dice en el versículo 6, y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Y luego hay instrucciones para cuando ellos lleguen a la tierra prometida. Los versículos 9 y 10 de este mismo capítulo 10 de Números dicen, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Así es que, cuando ellos entraron a esa tierra, y era una época de guerra, se tocaba la trompeta llamando a los soldados, y era también una alarma para que la gente se defendiera, porque se estaba acercando el enemigo. Ahora, volviendo al capítulo 2 del libro de Joel que estamos estudiando, vemos que el primer versículo dice, tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Usted puede apreciar, amigo oyente, que el Señor ahora ha sacado a su iglesia del mundo. Él se vuelve nuevamente a esta nación, y ellos ahora son el objeto de un antisemitismo mundial. Y ahora viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahora Joel va a decir algo en cuanto a esto, y quisiéramos decir un poquito más en relación con esto. El profeta comienza ahora a mirar más allá de la plaga de langostas, al período de la gran tribulación. En realidad existen dos puntos de vista extremos en este capítulo. Un punto de vista es que todo lo que se menciona aquí es algo local, como la plaga de langostas de aquel día, y esto ya ha terminado, y por tanto no tiene ningún significado. Ahora usted puede comprender que esa es la posición que puede tomar un liberal. A ellos les gusta dejar de lado mucho de la palabra de Dios. Así es que esa es la forma en que ellos eliminan esto. Luego, uno tiene a los fundamentalistas extremos, y ellos solo ven en esto el período de la gran tribulación. Ahora creemos que aquí en Joel, y como pudimos apreciar en el primer capítulo, el profeta se dirige de esa plaga de langostas al día de Jehová que se encuentra en el futuro. Y qué forma maravillosa que tiene de hacer eso. Y esa era la práctica de los profetas. Ellos hablaban en cuanto a una situación local y luego se dirigían al futuro, al día de Jehová. Y el día de Jehová incluía el reino. ¿Pero cómo va a suceder? Notemos ahora lo que Joel dice aquí. En realidad, para la gente de aquel día, era un poco más que una plaga de langostas para los reinos del norte y del sur. El ejército de Asiria se estaba acercando, y él definitivamente avanza tanto porque al comienzo del versículo 20 está diciendo, y haré alejar de vosotros al del norte. Y opinamos que sería algo ridículo llamar a una plaga de langostas el ejército del norte o el ejército que viene del norte. Joel ha entrado ahora al área de los asirios. Los asirios llegan a formar el cuadro del enemigo que se está dirigiendo proveniente del norte en los días postreros. Eso es lo que muchos de nosotros creemos, y pudimos ver a quién se refería esto en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Y Dios los castigará. En realidad creemos que esto es lo que introduce los últimos 3 años y medio del período de la gran tribulación. Ahora el pensamiento para la persona común en aquel día, en cuanto al día de Jehová, será, bueno, el reino va a ser establecido. Sí, pero ¿cómo comienza el día de Jehová? Como ya hemos podido apreciar, no es un día de 24 horas, sino que es un período de tiempo. El escritor de los Hebreos dice en el capítulo 4, versículo 7, si oyereis hoy su voz.
Eso no indica un día en particular, simplemente quiere decir este período de tiempo. Y tampoco significa que el día de Jehová sea una referencia al día domingo, como ya mencionamos anteriormente. Y ese día del Señor, al cual se hace referencia ya en Apocalipsis, sí se refiere, creemos, al primer día de la semana. Bueno, veremos eso cuando nos toque estudiar ese pasaje. Pero el día de Jehová es este período de tiempo. ¿Y cómo comienza? Escuchemos lo que Joel tiene que decir, porque él nos va a presentar la definición de Dios que condicionará y limitará a los profetas que hablarán en el futuro. Todos ellos hablarán de ese período después de Joel. Y esto, a propósito, es algo muy interesante. Uno no encuentra a ninguno de los profetas que se contradigan unos con los otros en conexión con esto. También deberíamos decir aquí que algunos de estos profetas ni siquiera sabían lo que los otros profetas habían profetizado. El versículo 2 del capítulo 2 de Joel dice: «Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones». Este es el mismo período del cual habló el Señor Jesucristo, y él se refirió a la declaración que hicieron los profetas. Joel dice aquí que no hay ningún otro día como ese. Dice que no hubo ningún día como ese antes, ni lo habrá después. La gran tribulación comienza con el día de Jehová, porque esa es la forma en que comienza el día hebreo. Comienza con el anochecer, cuando viene la oscuridad. Opinamos que cuando esa plaga de langosta se aproximaba a esa tierra, bueno, hay gente que dice que se oscurece todo el cielo, que eso es algo muy terrible. Y aquí en el versículo 3 leemos ahora: «Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como en el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape». Pensamos que Joel está hablando aquí definitivamente de esta plaga de langostas. Antes de ella todo era como un jardín del Edén, verde, muy hermoso. Era algo realmente magnífico. Pero después de esto, todo había sido comido y destruido y no se veía nada verde. El comienzo del día de Jehová sobre la tierra será así. Cuando los 4 jinetes del Apocalipsis recorran el mundo, habrá una época de hambre, una época de grandes plagas sobre la tierra, y de un solo corte, una cuarta parte de la población del mundo desaparecerá. En otra ocasión, una tercera parte es quitada. Uno habla de reducir la población. Bueno, el período de la gran tribulación lo va a hacer. Ahora el versículo 4 de este capítulo 2 de Joel dice: «Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán». Y como indicamos en nuestro programa anterior, cuando uno observa las langostas, puede apreciar que la cabeza de ellas se parece mucho a la cabeza de un caballo. Deberíamos decir que la palabra italiana que expresa langosta indica un caballo pequeño. Ahora, en el versículo 4 se nos indica que se parecerán a los caballos. Leamos este versículo 4. «Y como gente de a caballo correrán». Y ahora en el versículo 5 dice: «Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla». No podemos avanzar más hoy, pero vamos a tomar esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y hablaremos de lo que dice el libro de Apocalipsis, porque allí se habla del tocar de la quinta trompeta, y eso es algo interesante. Cuando suena la quinta trompeta, ocurre esa gran plaga de langostas, y esto es algo muy interesante que consideraremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, amigo oyente, es nuestra oración que el Señor continúe bendiciendo su vida en gran manera. Continuamos hoy nuestra marcha por el libro de Joel, y comenzaremos nuestro estudio en el capítulo 2, versículo 4. Ahora, en el capítulo 1, dijimos que se presentó una plaga de langostas en aquel día, y que Joel estaba diciéndole a la gente que eso era una advertencia de parte de Dios. Joel, el primero de los profetas que escribió, condena la embriaguez entre la gente. Él no está condenando la idolatría aquí. Aparentemente no había comenzado aún, y él es el profeta para el reino del sur, el reino de Judá. Ellos aún estaban yendo al templo, por lo menos estaban mostrando exteriormente cierta forma de adoración en esa época en particular. Pero el profeta, en su primer capítulo, describe esta gran plaga de langostas. Nunca ha habido nada como eso. Era un juicio de parte de Dios. Luego él comparó esa plaga de langostas a un día que vendría, al cual él llamó el día de Jehová. Ya que él fue el primero de los profetas que escribió,
Él colocó, por así decirlo, como una barrera alrededor de ese período. Comienza de noche, comienza con el período de la gran tribulación que está en el futuro todavía, y será concluido al fin del milenio, cuando Cristo ponga fin a la rebelión final y comience el reino eterno. Así es que el día de Jehová comienza de noche y luego avanza hacia el día. Comienza con la gran tribulación y avanza hacia el reino milenario. Ahora, en el capítulo 2, como indicamos en nuestro programa anterior, tenemos una maravillosa mezcla presentada por el profeta de la plaga de langostas que entra al día de Jehová. Hay ciertas similitudes y también, por supuesto, hay ciertos contrastes. Pero él hace una tarea maravillosa de combinar uno con el otro. Es decir, que es, ha sido y será el método de todos los profetas que escriben, como hemos visto anteriormente, aquellos a quienes se les ha llamado los profetas mayores. Y Oseas fue otro ejemplo de eso también. Dios toma una situación local, y cada profeta tenía que hablar a una situación local. Ahora, comenzando con el versículo 4 de este capítulo 2 de Joel, el profeta describe esta plaga de langostas, y está comenzando a hacer una aplicación al día de Jehová. Y él dice en los versículos 4 al 6, «Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes». Es decir, que todo será quemado. Y el versículo 7 dice, «Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino, y no torcerá su rumbo». El escritor de los Proverbios nos dice que las langostas avanzan como en un ejército, pero que no tienen rey, no tienen ningún líder y no necesitan un líder. Aparentemente cada uno conoce su propio lugar. Y vinieron en forma de bandas de un ejército, y creemos que cuando él describió aquí 4 grupos diferentes de langostas, lo que está describiendo en realidad es el movimiento de grandes ejércitos. Y aquí tenemos a un ejército de langostas. Ahora en los días postreros vendrá contra esta tierra otro ejército y será como una plaga de langostas. Aquí se nos dice eso, y eso nos sirve de preparación para lo que Juan dirá más adelante al escribir el libro de Apocalipsis. Él nos va a hablar en cuanto a una plaga de langostas que tendrá lugar en esa tierra durante la época cuando se toque la 5ª trompeta. Es en realidad el primer ay. Nosotros opinamos que aquí estamos en medio del período de la gran tribulación con todos sus horrores. Leamos Apocalipsis capítulo 9, versículos 1 al 4. El 5º ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Note usted, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna. Aquí tenemos a una langosta bastante diferente. Las cosas verdes son las que las langostas atacan normalmente. Ellas no atacan a los seres humanos. Ellos han atacado todo aquello que es verde y dejan sin ninguna hoja aquello que antes era verde y hermoso. Y ellas avanzan poderosamente y destruyen todo a su paso. Y aquí tenemos a estas langostas que no van a dañar nada que sea verde. Dice, y se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Será una época tan terrible, amigo oyente, que los hombres buscarán morir, pero no podrán hacerlo. Es decir, que no podrán suicidarse. Ahora, en el capítulo 9 de Apocalipsis, versículos 7 al 11, dice aquí, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra,
En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Amigo oyente, este tipo de langostas del cual se nos habla en los primeros 11 versículos del capítulo 9 de Apocalipsis, que acabamos de leer, es algo muy fuera de lo común. Y eso tendrá lugar durante la gran tribulación. Usted puede apreciar entonces a Joel muy allá al principio mismo de los profetas que han escrito. Joel prepara el terreno para que Juan venga más adelante y nos dé una descripción detallada de todo esto. Esa es la razón por la cual opinamos que hoy es trágico para alguien que se convierta y luego comience una clase bíblica. Hay tantos que están haciendo esto hoy. Ellos comienzan una clase bíblica y lo sorprendente es que comienzan a enseñar el Evangelio de Juan o comienzan a enseñar el libro de Apocalipsis. A nuestro juicio, allí no es donde uno debe comenzar con los nuevos creyentes. Esa es la razón por la cual decimos que se debe comenzar con el libro de Mateo. Creemos que Mateo es un libro clave para la Biblia, y mientras uno no llegue a comprender a Mateo, no creemos que uno pueda llegar a comprender el mensaje de Juan. Y sabemos que uno pierde el mensaje completo del libro de Apocalipsis. Por esa razón, amigo oyente, podemos apreciar a Joel, ese pequeño profeta que ha sido ignorado tanto, y es algo esencial para entender el libro de Apocalipsis. ¿Le parece a usted, amigo oyente, que somos dogmáticos cuando hablamos así? Bueno, esperamos serlo, amigo oyente, porque queremos que usted sepa que somos dogmáticos en cosas como estas. Y si no podemos ser dogmáticos, entonces lo diremos. Pensamos que hoy la palabra de Dios necesita ser enseñada con autoridad. Si es la palabra de Dios, lo cual creemos con todo nuestro corazón, es algo muy importante, y es mucho más dogmático que algunas de las cosas que uno escucha hoy por allí, que vienen de parte del gobierno, de los políticos, de los científicos, o que vienen de las entrevistas que uno ve en la televisión. La palabra de Dios, amigo oyente, tiene mucho más autoridad. Por tanto, queremos ser dogmáticos en cuanto a esto porque lo creemos con todo nuestro corazón. Bien, regresemos ahora al libro de Joel, al capítulo 2, y veamos lo que nos dice el versículo 7. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Usted puede apreciar que Joel está comenzando a salir de una plaga de langostas local hacia el futuro, hacia aquello que vendrá y lo que él ya ha llamado 2 veces el día de Jehová. Vamos a ver ahora que él está hablando en cuanto al día de Jehová. Leamos los versículos 8 y 9 ahora. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Bien, así no era como actuaban las langostas en aquellos días. Ellas buscaban algo verde, algo que comer. Y en el versículo 10 leemos, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su esplendor. Ahora esto es algo más que una plaga de langostas, o de otra manera, Joel está exagerando. Y los profetas no exageraban, amigo oyente. Este es el cuadro que Juan nos presenta allá en Apocalipsis, y que tendrá lugar durante el período de la gran tribulación. Ahora el versículo 11 de este capítulo 2 de Joel dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? El profeta menciona por 3ª vez al día de Jehová. Y eso calza muy bien con aquello que el Señor Jesucristo dijo, que si esos días no eran acortados, no habría carne que pudiera sobrevivir. Y luego dice, ¿quién podrá soportarlo? Bien, Juan en el libro de Apocalipsis nos da la respuesta. Él dijo que al comienzo de este período, Dios iba a detener todas las fuerzas de la naturaleza, que no iba a soplar el viento. Y Dios dice que si alguien va a pasar a través de este período, será su pueblo. Ellos tendrán que ser sellados.
y él selló a 144,000 de la nación de Israel, pero habrá una gran compañía de gentiles que podrán pasar a través de ese período. Aquí tenemos entonces una buena pregunta presentada por Joel, quien dijo, ¿quién podrá soportarlo? ¿Soportar qué? Soportar el día de Jehová. Y él ya ha dejado en claro que el día de Jehová comienza con la oscuridad, como el día hebreo, con la caída del sol. Podemos soportar o aguantar durante la noche, pero el gozo viene en la mañana. Y así es como Dios hace las cosas. Llegamos ahora al versículo 12. ¿Qué es lo que puede hacer el pueblo de Dios o qué puede hacer un pecador en un período como este? Bueno, en el versículo 12 de este capítulo 2 de Joel leemos, «Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento». Dios está diciéndole a su pueblo que se había apartado de él, que se arrepienta. ¿Qué es lo que quiere decir con convertirse o arrepentirse? Bueno, el arrepentirse no significa primordialmente el derramar lágrimas. Eso es un resultado nada más. El arrepentirse significa el cambiar su forma de pensar, y luego usted indica que ha cambiado su forma de pensar dando una media vuelta. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que en cierta ocasión él fue a visitar a un hombre que había sido como un padre para él. Era una persona que le había ayudado mucho en sus estudios y que en realidad le amaba como a padre. En cierta ocasión fue a visitarle al banco donde él trabajaba y le contó algo que había pensado, y este hombre le hizo saber a él que lo que había presentado no era una idea muy buena, y se lo dijo de una manera muy clara. Ahora eso hizo que el Dr. McGee se enojara y salió de la oficina de ese hombre rápidamente. Pero cuando llegó a la puerta del edificio, él pensó, bueno, eso no está bien. Yo le debo a este hombre mucho. Así es que él dio media vuelta y regresó. ¿Sabe por qué regresó el Dr. McGee? Porque él pensó en su corazón que era algo que debería hacer. Cuando regresó a la oficina de ese hombre, vio que lágrimas estaban corriendo por sus mejillas. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el Dr. McGee? Él se arrepintió. Se arrepintió de lo que había hecho y lo manifestó dando media vuelta y regresando. Ahora Dios aquí está diciéndole a su pueblo, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Es decir, que tenían que arrepentirse. Y el resultado de eso será el ayuno y el lloro y el lamento. Ese es el resultado de la conversión. Hay muchas personas que piensan que si uno puede ir hasta el frente de la iglesia y derramar algunas lágrimas, que ya se ha convertido. Algunos de nosotros hemos pasado por eso y sabemos que no tiene ningún significado. Ahora el profeta sigue hablando y nos dice algo maravilloso aquí en el versículo 13 de este capítulo 2 de Joel. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esta tiene que ser una experiencia del corazón, no de sus vestidos. En realidad al sumo sacerdote se le prohibía que rasgara sus vestidos. Uno no demuestra eso siendo un fanático. Debía rasgarse el corazón. Dice, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Eso es arrepentimiento. Bueno, veamos lo que dice el resto del versículo 13. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Cuando nos toque estudiar el libro de Jonás, vamos a hablar nuevamente en cuanto a lo que significa que Dios se arrepiente. Eso lo vimos ya allá en el libro de Éxodo. Dios nunca cambia su forma de pensar, amigo oyente. Dios es inmutable. Dios nunca cambia. Pero Dios, cuando le ha dicho al pecador que se arrepienta y se vuelve a Él, Dios le dice, yo te voy a juzgar, pero tú ahora te has vuelto a mí y no te voy a castigar. ¿Por qué? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Parecería que hubiera cambiado su forma de pensar, pero Él no ha hecho eso, porque Dios siempre es bueno y siempre es misericordioso. Eso es lo que parecía suceder en Egipto, que Dios había cambiado su forma de pensar. Sin embargo, Dios no había cambiado su forma de pensar. Él continuó enviando las plagas a los egipcios. Y en cuanto a la ciudad de Nínive, Dios dijo que la iba a destruir, pero no lo hizo. ¿Qué sucedió?
Nínive se arrepintió y se volvió a Dios, y parecería que Dios hubiera cambiado porque había dicho que iba a destruir esa ciudad. Pero amigo oyente, usted ve que Dios no lo hace. Ahora, ¿por qué no lo hizo Dios? No es porque Él hubiera cambiado su forma de pensar, sino porque es inmutable. Él nunca cambia. Es porque Él siempre es bueno, y Él siempre es misericordioso. Él siempre es lento para la ira. Él siempre demuestra mucha clemencia. Y amigo oyente, usted puede depender de Dios, confiar en Él. No sabemos cómo el mundo le está tratando a usted, amigo oyente, pero no creemos que el mundo pueda ser muy clemente o misericordioso. En cambio, Dios sí lo es. ¿Y por qué es que mucha gente no va a Él donde puede obtener muchas cosas buenas de su parte? No lo entendemos. Ahora el versículo 14 de este capítulo 2 de Joel dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Dios les bendecirá a ustedes nuevamente en el campo y en el viñedo, y tendrán ofrenda y libación para Jehová. Y a propósito, la ofrenda de libación se menciona aquí ahora, pero no hay instrucciones en el libro de Levítico para una ofrenda de libación. La ofrenda de libación se derramaba sobre la otra ofrenda, y era parte de la otra ofrenda. Era derramada sobre eso, y se elevaba como vapor sobre los carbones encendidos. Y usted recuerda que el apóstol Pablo dijo que él quería que su vida fuera así, como una ofrenda de libación, una ofrenda sobre el sacrificio de Cristo. Él quería desaparecer así, como un vapor, porque pensaba que él no valía mucho. Lo que es importante, amigo oyente, es la redención que tenemos en Cristo. ¡Qué cuadro más maravilloso el que tenemos aquí! Y vamos a detenernos hoy aquí. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer el resto de este capítulo 2 de Joel para estar así mejor familiarizado con su contenido. Será pues, hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la profecía de Joel. Volvemos al capítulo 2 de este libro y comenzaremos nuestro estudio en el versículo 26. Si usted ya ha recibido nuestras notas y bosquejos, podrá comprender que esta es una sección muy importante. Él está hablando aquí del día de Jehová. El profeta Joel lo ha presentado de una manera muy clara al comenzar con la plaga de langostas, y luego de allí él pasó de una manera muy armoniosa a este tema. Él nos presenta de manera maravillosa un vuelco de la plaga de langostas al mirar el profeta a través de los siglos al día de Jehová que se aproximaba. Ese día comenzaba en oscuridad, en el período de la gran tribulación, como se le llama al día de Jehová, y luego él pasa hacia el futuro. Él avanza hacia el período de la gran tribulación, la venida de Cristo a la tierra, y luego el reino milenario. Y estamos entrando ahora a este período donde el profeta dice, «Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos». El día se acerca, y en los versículos 26 y 27 de este capítulo 2 de Joel leemos, «Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado». Ahora eso es cuando Él se encuentre en medio de Israel. Eso es cuando Él venga a la tierra y establezca su reino. Entonces será cumplido en aquel día toda la bendición física que prometió Dios a la nación de Israel. Las bendiciones que encontramos en el Antiguo Testamento eran principalmente bendiciones físicas, bendiciones de la tierra, de una cosecha abundante, de los viñedos y los campos, el ganado, las ovejas y cosas por el estilo. Y parecería que las bendiciones espirituales fueran algo secundario. Ahora, para la iglesia, Él solo ha prometido bendiciones espirituales. Y ahora Él presenta las bendiciones espirituales para esta gente. Entramos ahora a un pasaje bastante controversial de las Escrituras. Tenemos ante nosotros una carta de una señora que en cierto tiempo estuvo envuelta en un movimiento de lenguas, y ella nos escribe una carta muy hermosa. Ella dice que nuestro programa le ha traído a ella al lugar donde ya ha podido salir de la situación. Y en su carta nos da una advertencia y dice, «Espero que ustedes no usen un lenguaje demasiado hiriente, mordaz». Y debemos decir que ella nos hiere un poco al decirnos eso porque, bueno, tiene razón.
Hemos hecho eso y hemos sido reprendidos por otras personas. Cierto predicador dijo en una ocasión, ustedes no persiguen a otros grupos de la forma en que nos persiguen a nosotros, refiriéndose a su propio grupo de cristianos. Y nosotros estamos con ustedes porque estamos de acuerdo en tantas otras cosas. Ustedes sencillamente están equivocados en algunas cosas, nada más. Bueno, podemos decir que hemos estado equivocados en cuanto a haber dicho algo desagradable. Así es que, al llegar ahora a este pasaje de las Sagradas Escrituras, todo lo que queremos hacer es presentarle a usted, amigo oyente, por lo menos nuestra interpretación, y podemos estar equivocados. Estuvimos equivocados una vez, usted recuerda. Así es que podemos equivocarnos aquí también. Pero no creemos llegar a hacer eso porque queremos que usted nos escuche con mucho cuidado. Nuevamente debemos recordarle que nos encontramos en esta pequeña profecía de Joel. Todo lo que Joel está diciendo comenzó con la plaga de langostas, que era algo local, una plaga local, y no hubo nunca nada como eso. Y él compara eso con aquello que viene en el futuro, en el día de Jehová. Ahora, el día de Jehová sencillamente no trae el reino en toda su brillantez y placidez que uno pudiera imaginar. Comienza con el período de la gran tribulación, y Cristo viene a establecer su reino aquí en la tierra. Luego, Él ha entrado aquí al período cuando el reino ha sido establecido, y como vimos en el versículo 27, el Señor se encuentra en medio de ellos. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Aquí estamos hablando del lado espiritual. Veamos lo que dicen los versículos 28 al 32 ahora de este capítulo 2 de Joel. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora hay muchas cosas que podemos decir en cuanto a este pasaje de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, quisiéramos mencionar lo que dice el Dr. Charles Feinberg, quien es un destacado erudito hebreo, y él es hebreo también. Él ha escrito varios libros sobre los profetas menores, que han sido de mucha ayuda para nosotros. Él señala algo que no habíamos notado anteriormente en la Biblia hebrea, y es que en realidad es un capítulo separado que comienza con el versículo 28 del capítulo 2, donde dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y después de esto derramaré mi espíritu, dice. Y luego sigue hasta el versículo 32 que encontramos en el capítulo 3, y lo que tenemos como capítulo 3 allí es en realidad el cuarto capítulo de Joel. Ahora lo que tenemos aquí es lo suficientemente importante, según creemos, para hacer de esto un capítulo aparte. Pero tenemos que tener mucho cuidado ahora que las profecías de Joel están limitadas a un período de tiempo conocido como el día de Jehová. Él lo introduce. Él es el primero de los profetas que había escrito, y él dice lo que va a tener lugar en aquel período. Él ha puesto el énfasis en la forma en que esto comienza, y comienza con la oscuridad, el período de la gran tribulación, y el Señor Jesucristo le dio ese nombre. Y este versículo que tenemos aquí, o deberíamos decir esta palabra, parece ser algo bastante importante. Y después de esto, derramaré. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, usted recuerda que cuando estábamos estudiando el tercer capítulo del libro de Oseas, ese capítulo tan importante, en el versículo 5 dice, después, y aquí tenemos otra vez esa palabra tan importante, volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ya hemos identificado el fin de los días como esa época del período de la gran tribulación que introduce el reino con la venida de Cristo a la tierra, y ese es el gobierno del milenio. Suponemos que ahora estamos hablando de un período de tiempo bien definido, que esta profecía será cumplida durante el tiempo del día de Jehová,
y que después de esa noche del período de gran tribulación, Dios derramará su Espíritu. Ese es el pasaje de las Escrituras que tenemos ante nosotros, y ya que Joel es el primero de los profetas que escribió, él no es el único que menciona el derramamiento del Espíritu. Por ejemplo, Isaías, en el capítulo 32 de su profecía, versículo 15, dice, «Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque». Él está hablando del reino que viene sobre la tierra, y el derramamiento del Espíritu allí es una referencia a Israel, y tiene referencia también al milenio. Y ninguno de los profetas, por supuesto, habló de la iglesia. Ahora, él no es el único. Ezequiel, en el capítulo 36, comenzando con el versículo 27, dice, «Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres». Usted no puede aplicar el derramamiento del Espíritu para usted hoy. ¿Qué tierra le dio Dios a sus padres? Esto, para comenzar, se refiere a un pueblo en particular y a un período en particular, como bien podemos ver, hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Y eso es muy importante de notar de nuestra parte. Zacarías, uno de los últimos profetas que escribió, dice en el capítulo 12, versículo 10, «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración». Y Joel aquí deja en claro, si uno lee hasta el final, que todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Ahora, si usted quiere repetir eso, aún lo que ocurrió en el día de Pentecostés, usted tiene que ir a Jerusalén para hacerlo. Tiene que ver mucho con la geografía, tiene que ver mucho con esa época de tiempo, y tiene que ver con un pueblo. Ahora surge la pregunta, ¿qué quería decir Pedro en el día de Pentecostés cuando él se refirió a este pasaje de las Escrituras? ¿Querría decir él que se había cumplido? No, amigo oyente, él no hizo eso y tampoco dijo eso. Vamos a pasar ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles para observar lo que se nos dice allí. No estamos enseñando el libro de los Hechos, sino que estamos enseñando el libro de Joel, pero queremos examinar esto para ver cómo se aplica. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, y estos hombres estaban hablando a los judíos que habían venido de todas partes del Imperio Romano, y creemos que aún más allá del Imperio Romano, y estaban escuchando a esos hombres hablar en sus propias lenguas, no había allí una lengua desconocida en aquel día. Cada persona les escuchó a ellos hablar en su lengua nativa en la cual se había criado. En esa época, los judíos habían sido esparcidos a través del Imperio Romano, y más adelante ellos fueron esparcidos completamente, y Jerusalén fue destruida. Pero ahora, ellos han ido a Jerusalén para el día de Pentecostés, y aquí cada hombre los escucha a ellos, o sea, a estos apóstoles, hablar en su propia lengua. Bueno, muchos creyeron, pero muchos más comenzaron a burlarse de ellos, diciendo que estaban llenos de vino nuevo, que estaban borrachos. Esa era la impresión que daban ellos. Así es que Simón Pedro es el que se pone de pie para contestarles. Y él comienza diciendo, «Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día». En otras palabras, no se trata de ninguna de nuestras grandes ciudades. En aquel día, ellos no se emborrachaban por la mañana. Hoy, en cambio, la gente empieza a beber muy temprano. Y Pedro aquí no está diciendo, y queremos que note cuidadosamente, él no está diciendo que esto es en cumplimiento de lo que el profeta Joel dijo. Y hablando francamente, diremos que esa es la fórmula que se encontrará a través de todo esto. Todos los escritores del Evangelio la usaron, y el apóstol Pablo también la usó. Él diría que esto o aquello fue hecho en cumplimiento, y francamente no vamos a buscar todos estos pasajes, usted puede hacerlo por sí mismo, pero solamente quisiéramos mencionar dos de ellos. Allá en el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 17 leemos, «Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá». Eso tenía que ver con el cumplimiento de la profecía en cuanto al nacimiento del Señor Jesucristo. Y luego, si usted avanza y ve lo que dice el versículo 23, allí nos expresa que Él vino a Nazaret. Dice,
y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Escuche usted, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. O sea que eso era en cumplimiento de la profecía. Y el apóstol Pablo, en ese gran sermón que predicó en Antioquía de Pisidia, que encontramos en Hechos capítulo 13, él dijo en cuanto al Salmo 2 en el versículo 7, «Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy». Eso se refería a la resurrección, y él cita el Salmo 2 en referencia, y dice que esto es un cumplimiento. Ahora, ¿qué es lo que hace Pedro aquí? Pedro dice en Hechos capítulo 2 versículo 16, «Mas esto es lo dicho por el profeta Joel». Pedro no dice que esto fue el cumplimiento de lo que Joel había profetizado. Más bien él dijo que esto es similar a eso. Quisiéramos pedirle que usted se ponga en ese lugar. Él no le está hablando a los gentiles. No había ningún gentil allí. Si hubiera estado allí, hubiera estado fuera de lugar. Todos ellos eran judíos muy familiarizados con el Antiguo Testamento. Ellos conocían el Antiguo Testamento porque aquellos que podían ir a Jerusalén sabían que se les requería que fueran a esa ciudad según la ley de Moisés. Y Pedro dice, ustedes se están burlando, ustedes están ridiculizando esto que ha ocurrido. Ahora esto es algo similar, esto es algo como aquello que va a tener lugar en el día postrero. Y luego él hace algo que es bastante interesante. Él cita toda la profecía de Joel aquí, y se encuentra que dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, ¿se cumplió eso en el día de Pentecostés, amigo oyente? No. Se salvaron 3,000 personas. Pero alguien ha dicho, bien pudo haber sido 300,000 personas. Así es que no llamaríamos a eso un cumplimiento de la profecía. Es algo similar a eso. Y él dice, ustedes se han burlado, pero ustedes deben reconocer que su propia palabra dice que el día viene cuando Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Ahora, se ha derramado sobre unos pocos hoy. Ustedes no deberían sorprenderse por eso. Él está respondiéndoles a ellos, y luego él sigue citando aquello que iba a tener lugar. Y dice, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Ahora digamos de paso, ¿fue eso también cumplido? Por supuesto que no, amigo oyente. Eso no tuvo lugar entonces. Así es que creemos que necesitamos comprender, si entendemos el libro de Joel, que uno nunca puede llegar a la conclusión de que Pedro quiso decir que esto había sido cumplido en el día de Pentecostés. El pasaje de las Escrituras será cumplido, y todo lo que Pedro estaba respondiendo a estos que se estaban burlando era, ustedes saben que viene un día cuando Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne. Bueno, Él lo está derramando ahora sobre algunos, pero no es el cumplimiento de la profecía, porque no hemos visto terremotos, ni cambio en las estrellas, ni en el sol, ni en la luna. Ellos no están respondiendo en esta ocasión. Y Joel lo identifica cuando dice, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y amigo oyente, el día de Pentecostés no fue un día grande y espantoso. De paso, digamos que creemos que fue un día realmente maravilloso. Luego Joel dice a continuación en la primera parte del versículo 32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová. Y nos revela que en esa ocasión, y ese es uno de los muchos pasajes que nos han hecho decir de vez en cuando que opinamos que el tiempo o la época más grande de salvación está aún en el futuro. Dios aún no salva a la mayoría de la raza humana que van a ser perdidos. Estamos de acuerdo con lo que dijo Spurgeon. No creemos que Dios vaya a venir y salir perdiendo. Dios tiene la intención de ganar más de los que se van a perder. Y creemos que los días mejores aún están en el futuro, días cuando la gente se vuelva a Dios, acuda a Dios, cuando Él derrame su espíritu sobre toda carne. Eso no es una realidad hoy, amigo oyente. No estamos viviendo en aquel día y no queremos decir algo desagradable en cuanto a eso, pero queremos insistir y ser dogmáticos en cuanto a esto, porque pensamos que es importante colocarlo donde pertenece. Ahora, en el capítulo 3, versículo 1 de este libro de Joel, se nos dice lo siguiente, escuche usted, porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Ahora usted puede notar que el versículo 1 del capítulo 3 va con lo que hemos visto. Joel aún está hablando en cuanto a la misma cosa. ¿Y qué es lo que está diciendo? En aquellos días. ¿Cuáles días? Bueno, cuando el reino sea colocado en esta tierra,
cuando Él nuevamente traiga la cautividad de Judá y Jerusalén. Él no ha hecho eso todavía y se encuentra en el futuro, y Él no lo ha hecho aún en la época del día de Pentecostés. Estamos seguros que usted puede apreciar que esto debe ser colocado dentro del contexto de lo que Joel está diciendo. Y creemos que esta es una de las muchas veces en que uno sencillamente toma algo de las Escrituras sin llegar a tener un completo entendimiento de un libro de la Biblia y el propósito de ese libro y del mensaje que allí se encuentra, y simplemente toma algunos versículos y lo hace de tal manera que ellos tengan algún significado para una situación local, porque uno quiere aplicarlo a esa situación local. Y muchos hoy en día están haciendo eso. Y hablando franca y honradamente, amigo oyente, esa es una de las razones por la cual estamos viajando a través de toda la Biblia aquí. Tenemos que tomar las cosas como se nos presentan. Y por tanto confiamos que hoy podemos ver que este mensaje de las Sagradas Escrituras es de suma importancia. Creemos que todos están de acuerdo con esto, pero aún tiene que ser cumplido en el futuro. Bien, vamos a entrar de lleno ahora en el capítulo 3, y lo vamos a dejar para nuestro próximo programa, Dios mediante. Pero mientras tanto, amigo oyente, le sugerimos leer todo este capítulo 3 de Joel para estar familiarizado con su contenido. De esta forma será mucho más fácil entender lo que Dios está diciendo por medio de este fiel profeta. Hasta entonces, pues, es nuestra oración que el Señor le bendiga ricamente.